Este año el precio del petróleo ha colapsado. Con una caída de casi el 15% en el último mes, se han encendido todas las alarmas. Ha llegado el final del petróleo, se ha roto la tesis de inversión. En este vídeo quiero hacer un análisis sobre el estado de la oferta, la demanda y las perspectivas futuras, para ver si tiene sentido seguir apostando por esta idea o si por el contrario es momento de reevaluar nuestras posiciones. Antes de empezar, quiero hacer el disclaimer habitual. El objetivo de este vídeo es puramente formativo y educativo y nada de lo que aquí se comenta es ni pretende ser recomendación de compra y venta de ningún activo financiero. Cualquier decisión en este sentido debe ser tomada de forma individual y atendiendo al perfil de riesgo y el horizonte temporal de cada uno. Previamente a comentar el estado de la oferta y la demanda, quería hacer un repaso de cuál es la tesis original del petróleo, para ver si sigue siendo válida o si nos hemos desviado en algún punto y por lo tanto hay que replantearla o incluso queda invalidada. El consenso es que el petróleo es una fuente energética en claro declive, incluso en fase de desaparición o faseado, y que va a ser sustituida en los próximos años por las energías renovables y tal vez incluso la moderación del consumo energético total. Además, algunas tecnologías como los vehículos eléctricos van a eliminar las principales fuentes de demanda del petróleo y por lo tanto, como digo, es una industria claramente en declive. Mi idea y en la que se apoya la tesis original del petróleo es que esto no es cierto y que el consumo de petróleo no solo no está en declive, sino que va a seguir aumentando en los próximos años, especialmente si nos centramos en economías no occidentales o fuera de la OCDE, por el aumento de la clase media, el crecimiento de la población y el mayor consumo energético per cápita en los países en crecimiento. De hecho, en este gráfico que he compartido, relaciona justamente el PIB per cápita como medida de desarrollo económico con el uso de energía per cápita. Y vemos que aquellos países más desarrollados, como pueden ser Estados Unidos, Canadá, Australia, tienen un consumo por persona mucho mayor que otros que, aunque se encuentran ahora más atrasados, están creciendo enormemente y sobre todo tienen bases de población y perspectivas demográficas muy positivas, como pueden ser China, India, Brasil o todos los países africanos. Entonces, si se produce una normalización de esta situación, cabría esperar que todos estos países que ahora se sitúan en la parte inferior izquierda del gráfico tendiesen, no digo ya al nivel de Estados Unidos, sino que una reversión más a la media y situarse más cerca pues a Japón, Corea del Sur y Rusia. Como afectan a mucha más gente, el tamaño de las bolas es la población, pues el efecto sobre el consumo podría ser desproporcionado. La segunda pata no se centra tanto en la demanda, sino en la oferta, y lo que nos dice es que por presiones políticas, ESG e interés inversor y acceso al capital, en los últimos años ha habido una falta de inversión en este espacio enorme. Y esta falta de inversión en una industria extractiva y además tan intensiva en capital como es la de los combustibles fósiles y la del petróleo en concreto, va a hacer que cualquier aumento en la demanda como el que estamos pronosticando no pueda ser atendido por la oferta y por lo tanto exista un déficit o un gap entre ambas. No solo eso, sino que además cualquier inversión en petróleo no tiene un retorno inmediato, sino que las inversiones actuales tardan años en dar sus frutos o por lo menos los frutos completos, de forma que la oferta es relativamente inelástica ante aumentos de la demanda. Y la tercera y última pata, que está también relacionada con la segunda, es que no solo no se ha invertido en el mantenimiento y desarrollo de los actuales proyectos, sino que no se han hecho grandes descubrimientos desde hace muchos años. Tal vez la única excepción actual sea la de Guyana, pero los grandes campos que hoy en día suponen la mayor parte de la producción a nivel mundial se descubrieron en los años 50 y 60 y como cualquier industria extractiva, además siguen un declino bastante claro, en este caso una curva de Hubert, que luego veremos en más de qué significa y qué implicaciones tiene, y lo que va a causar esto es más estrés aún sobre la oferta y especialmente si nos centramos en la OPEC, para la que yo creo que se está sobreestimando la capacidad ociosa que tienen. La capacidad ociosa nos referimos a toda aquella producción que, aunque no está actualmente en marcha, puede ponerse en marcha de forma rápida para atender a cualquier picos en la demanda. Una vez visto cuál era nuestra idea o que planteábamos en 2021, es interesante también ver qué desarrollos ha habido en estos dos últimos años, en el 22 y en el 23, y que están afectando al precio y los movimientos, el colapso que hemos comentado al inicio del vídeo. El primero y más relevante
es la invasión por parte de Rusia de Ucrania. Como Rusia es uno de los mayores productores del mundo, más o menos es el 10% de la oferta mundial, se expandió muy rápidamente el pánico sobre la posibilidad de perder esta oferta, bien sea por sanciones o por la incapacidad del propio país de mantener el perfil de producción, si se les privaba el acceso a tecnología o si derivaban muchos recursos, tanto económicos como humanos, al esfuerzo de la guerra. Así que el precio se disparó, no alcanzó máximos históricos, pero prácticamente, ¿no? Valores de $120 el barril, 100. Y entonces Estados Unidos, bueno, otros países también coordinados, pero la voz cantante la llevó a Estados Unidos para hacer frente a este pico de los precios, decidieron liberar parte de sus reservas estratégicas de petróleo, que están pensadas para otro tipo de eventos, como pueden ser precisamente una guerra o algunas disrupciones en la oferta significativas, para paliar este aumento de precios. Yo pensaba que su efecto iba a ser menor del que han tenido, la verdad es que ha sido bastante exitoso, ¿no? Vemos como el precio desde el máximo se ha caído casi un 50%, y no solo eso, sino que yo también esperaba que tuviesen que rellenar de nuevo esta reserva eventualmente. Pero parece que no va a ser así, aunque su intención verbal por lo menos era de hacerlo. Vemos que luego cuando el petróleo ha alcanzado niveles a los que habían comentado que volverían a ser compradores netos, no lo han sido. Los analistas que están más posicionados en la parte bajista de la tesis de hoy dicen que ya no es necesario rellenarla y que por lo tanto no debemos esperar que lo hagan. ¿En qué se basan para decir esto? Bien, pues ellos argumentan que Norteamérica como bloque, Estados Unidos más Canadá, es autosuficiente energéticamente ahora. Y por lo tanto, una reserva estratégica no tiene tanto sentido cuando tú eres capaz de autoabastecerte y hacer frente a picos o digamos déficits en la oferta de forma autónoma. En este sentido, comparto esta tabla de la izquierda que compara la situación de Estados Unidos en 2010, previo a la revolución del shale, versus 2023. Vemos que en la segunda línea que los inventarios de petróleo en la reserva estratégica han caído casi un 50%, pero la producción casi se ha duplicado, bueno, más que se ha duplicado, ha pasado de 5,5 millones a 12,2 en 2023. Y las importaciones, que al final debían complementar el espacio entre la producción y la demanda, han pasado de 8,9 millones a solo 2,3. Si unimos también Canadá, pues la tesis de que Norteamérica es autosuficiente se cumpliría. Luego veremos por qué yo no compro esta idea y es por el perfil de declino del shale que luego veremos en más detalle, pero este es el argumento. Y para apoyarse comparten también este otro gráfico que vemos a la derecha, en el que se relaciona el nivel de inventarios en Estados Unidos versus el precio del índice de petróleo de Estados Unidos. Y la relación se ha roto, en este círculo que aquí destaco, que es 2022, vemos que se ha roto la tendencia. ¿Por qué es? Precisamente a los niveles actuales de inventarios esperaríamos tener precios de entre 100 y 120 dólares el barril, y en cambio estamos entre 70 y 80. Es justamente por esta idea de que ya no es necesario esta reserva estratégica y que además los inventarios pierden importancia si tú tienes capacidad de producción para cubrir toda tu demanda. Una segunda pata de actualización en estos 2 últimos años es cómo se ha roto o al menos la ciclicidad de la industria no funciona como solía funcionar. Se dice que una industria es cíclica y que los altos precios curan los precios altos porque ante un aumento del precio y los márgenes de los productores entra nueva oferta al mercado y eventualmente eso supera la demanda, los precios caen y se alcanza un nuevo equilibrio. Bien, esto ya no es lo que está pasando porque además de los perfiles de producción de los campos, que para mí es el detalle principal y luego veremos, la dificultad de acceso al capital y el interés inversor, como decíamos, hace que no se haya producido este gran aumento de la oferta y por tanto no se esté respetando la ciclicidad histórica. Y en estos 2 gráficos que pongo a la derecha, el primero, el de arriba, es las plataformas de explotación petrolífera a nivel mundial menos Estados Unidos, y el de debajo es justo Estados Unidos. Es decir, que entre las dos nos dan un poco la imagen global o general. Vemos como después de la caída por el COVID, en el que obviamente se redujo muchísimo la producción por los encierros y la demanda cayó casi un 15%, pues aunque han ido aumentando otra vez las plataformas petrolíferas, no solo
no han alcanzado los máximos anteriores a pesar de tener precios muy superiores, sino que vemos además cierto estancamiento en el perfil de producción. Luego veremos también cuál es la explicación. Y la segunda parte, y que explica bastante los movimientos de precio de este último año y sobre todo de este último mes, no creo que se correspondan tanto a los fundamentales de oferta y la demanda, que la verdad es que están bastante tensionados, y esto no quiere decir que no tengan sentido, sino que se corresponden a otros factores como son la liquidez, el interés inversor o los flujos de capital, que a corto plazo tienen mucha más importancia. El gráfico de abajo a la izquierda lo que nos muestra, y la línea negra es la referencia que hay que tomar, el interés especulativo o inversor en los futuros de petróleo. Y vemos como, a pesar del buen desempeño de estas empresas y las perspectivas que podemos considerar también positivas para el petróleo, pues se encuentra en niveles muy bajos y además en una tendencia decreciente. Ahora sí, ya podemos entrar un poco a cuál es el balance de la oferta y la demanda real que estamos viendo, ¿no? En el caso de la demanda, desde 2020 hemos ido viendo una recuperación progresiva y este año aún más con la reapertura y la vuelta al mercado de China, que puede ser que sea en mayor o menor medida, pero bueno, es un factor clave. Está retornando también el viaje aéreo, los vuelos ya se encuentran a niveles por encima de los de 2019 a nivel mundial, y sí que es verdad que la derivada de los altos precios y de la invasión de Rusia a Ucrania, que se tradujo en muchísima inflación, fueron un ciclo de política restrictiva económica. Eso lo que hace es poner miedo o al menos dudas sobre el crecimiento futuro en este año y el próximo, y miedos de recesión y desaceleración económica, que obviamente se traducirían pues, en una menor demanda de petróleo. Yo en este sentido lo que diría y lo que muestran los datos es que, si bien es cierto que es probable en Europa, yo creo que ya es seguro que estamos en una recesión o a las puertas de una, y en Estados Unidos hay más dudas sobre si el aterrizaje puede ser suave, pero es una crisis casi exclusiva o casi contenida en Occidente, ¿no? Hay otros países como India pues, que están creciendo al 6-7% anual. China, a pesar de la ralentización también respecto al boom de principios de siglo, pues sigue con un crecimiento significativo, y sobre todo muchos países africanos, ¿no? Que, como hemos visto antes, es donde se concentra el grueso de la población y que además están incrementando muchísimo su consumo de petróleo. En este sentido, pues por ejemplo, China este año ha alcanzado un nuevo máximo de demanda, ¿no? En importaciones de 15 millones de barriles al día ahora en marzo. India sigue marcando también nuevos máximos de forma constante. Así que, aunque es verdad que existe cierto miedo a una ralentización económica, especialmente a Occidente, y que además con la globalización podría tener un efecto cascada a otras regiones, si tenemos una visión un poco más largoplacista que un año o un bache concreto, pues la demanda es probable que siga aumentando. La tabla que comparto a la derecha, esta lila, es el consenso de mercado, porque es la que se basa en la Agencia Internacional de la Energía, que además tiene un componente, un sesgo político o ideológico muy grande acerca de la transición energética, ¿no? Por la que abogan de forma clara. Así, ellos consideran 3 escenarios de menos agresivo a más agresivo. El más agresivo sería este NCDE, que es el de Net Zero Emissions, y el menos agresivo el de STEPS. Y bajo cada uno de estos escenarios hacen unas estimaciones de la demanda futura de petróleo. Ahora mismo estamos sobre los 101,7, 102 millones de barriles al día. Entonces, si os fijáis en esta tabla, excepto en el escenario STEPS, ellos ya consideran que el pico de demanda ya se ha alcanzado, como digo, por la transición energética y además el desarrollo de nuevas tecnologías como los coches eléctricos, y que de aquí pues, solo va a ir a menos. En el escenario de STEPS no consideran que sea el pico, pero sí que estamos muy cerca. En cualquiera de los escenarios que ellos consideran, la oferta no la modelan o por lo menos no la ven un problema, y si vemos simplemente pues machea con la demanda y ya está. Asumen que la capacidad ociosa es amplia y que no existe falta de inversión y se puede hacer frente a cualquier pico o de crecimiento, en este caso de demanda, desde luego sería mucho más fácil. Todas las demás fuentes que consulto, tanto consultoras independientes como la propia Organización de la Energía de Estados Unidos o ya no la OPEC, ¿no? Que es la tabla que he compartido aquí y es parte interesada, tienen unas proyecciones muy distintas
y que acostumbran a ajustarse mejor a la realidad, ¿no? La IA acostumbra a hacer revisiones periódicas al alza de la demanda porque ninguno de sus escenarios se cumple. En el caso de la OPEC, lo que nos dicen es que para este año, que iniciamos con una demanda de 99,6 millones de barriles al día, pues esperan que lo acabemos en 103,27, que sería un nuevo máximo histórico. No solo eso, sino que además en esta segunda mitad del año, como ahora veremos luego en la parte de la oferta, ellos pronostican que habrá un déficit que obviamente pondrá nueva presión sobre los precios. De fondo, ¿qué tendencias son las que afectan? Porque, como digo, puede ser que haya un bache macroeconómico a corto plazo que limite o condicione un poco la demanda. Pero si miramos un poco más a largo plazo, lo más relevante es este gráfico que he compartido a la derecha, en el que vemos por regiones y la anchura de cada una de las columnas es la base de población que comprenden. Vemos el consumo energético per cápita. Es un poco parecido al primer gráfico que compartía sobre el desarrollo, ¿no? Y vemos como muchísima parte de la población, de hecho 60-70%, se encuentra a menos de la mitad de consumo que Estados Unidos. Si asumimos que toda esta población, no digo que obviamente alcancen las mismas cotas, pero sí que van a ir en una tendencia positiva de mejora, pues lo que cabe esperar es que esto ponga mucha presión sobre el consumo de petróleo. También cuando hablamos sobre vehículos eléctricos, transición en este sentido, hay que pensar que una cosa es lo que vemos en Occidente, donde los sueldos y las condiciones económicas permiten una adopción de esta tecnología por lo menos mayor, pero en India, como estamos ahora observando en las noticias cada día, o sobre todo en África, pues aún ni siquiera han pasado en muchas fases por los coches de combustión interna, que es probable que se adopten antes simplemente porque son mucho más económicos y eficientes. Así que en las economías en crecimiento el consumo de petróleo, como digo, sigue aumentando, está en máximos ya, el nivel de vuelos se encuentra por encima del 2019, los inventarios siguen cayendo a nivel mundial. Esto es muy relevante porque al final los inventarios son la muestra clara del balance entre oferta y demanda. Y como decía antes, en todas las proyecciones que veo, y por eso he compartido esta tabla de abajo a la izquierda, en el que se ve pues, la OPEC, la Agencia Americana de la Energía, un consultor externo que se llama Energy Intelligence, y después la Agencia Internacional de la Energía, hacen su balance o sus estimaciones de oferta y demanda para 2023. Y solo en el caso de la IEA asumen un decrecimiento de la demanda respecto a ahora y además que existe un extra de oferta que solo ellos contemplan. Como digo, ni siquiera la Agencia Americana de la Energía, que no es sospechosa de ser pro petróleo, lo contempla. Así que lo más probable es que el consenso que está tomando el mercado no se esté correspondiendo con la realidad observada. Si asumimos, por tanto, que la demanda, más allá de algún bache económico puntual, va a seguir al alza o una tendencia positiva, donde hay que poner el foco, en lo que hay que analizar más es la oferta. En este sentido, hay que poner en valor o en relieve que esto es una industria extractiva, en la que además no se está invirtiendo lo suficiente. Y el declino natural de los propios pozos, es decir, en cualquier industria extractiva, ya sea la minería o en este caso el upstream, la producción de combustibles fósiles, si no se invierte lo suficiente, el perfil de producción va decreciendo de forma natural en los pozos por la pérdida de presión, el agotamiento de los recursos, etc., a una razón de más o menos el 6-7% anual. Por lo tanto, solo para mantener la oferta plana, haría falta, digamos, reponer esta oferta a ese mismo ritmo, a un 6-7% anual. En los últimos 10 años, la única fuente neta de crecimiento significativo fuera de la OPEC ha sido el shale americano, que como ahora entraremos en detalle, puede que ya esté alcanzando un nivel de meseta o incluso de crecimiento que el mercado no está teniendo en cuenta o no contempla. Y en todas las proyecciones se asume un crecimiento a ritmos muy parecidos y una tendencia en una única dirección que, en mi opinión, no se corresponde con o no valora correctamente los riesgos que pueden aparecer. Este último año, y eso también ha puesto mucha presión en el precio del petróleo, teníamos, por ejemplo, algunos países como Irán que tenían unos inventarios flotantes de casi 100 millones de barriles y que han desaparecido en este principio de año. Entonces eso, en estos 100 días, bueno, que ha sido en el primer trimestre, supondrían
una inyección extra a la oferta que no es recurrente porque ya no se puede volver a producir, de más o menos 1 millón de barriles al día, que es muchísimo en un mercado tan tensionado y tan en el límite, sobre todo en la primera mitad de año en la que puede ser que hubiese un superávit ligero en el mercado del petróleo antes de la vuelta de China, y sobre todo por patrones estacionales de mantenimiento de refinerías, demanda de viajes, etcétera, lo estuviese poniendo mucha presión a la baja en el precio, pero esto ya se ha acabado. Entonces, los recortes de la OPEC, y hace justo 2 semanas han anunciado uno para balancear justamente el mercado, y también la disciplina presupuestaria de las empresas, en las que al no haber ningún interés inversor, los accionistas que quedan están presionando o haciendo bastante foco en que no se vuelva a un régimen de crecimiento descontrolado, porque no es lo que mayor valor crea. Y se están centrando en muchos casos en devolver estos retornos extraordinarios del año pasado y aún más normalizados, pero muy atractivos en este año, a los accionistas en forma de recompras o... Sin embargo, la pata más interesante, por la parte de la oferta, que además yo creo que el mercado no está valorando de forma correcta, y por la que yo tengo una posición tan significativa en el petróleo y veo tanta simetría, es la teoría del peak oil. Esta teoría fue desarrollada en los años 70 por King Hubbert, que era un ingeniero de Shell, y él teorizó que los yacimientos de petróleo siguen un perfil de producción o una distribución muy similar a una curva de Bell. ¿Qué significa esto? Pues que inicialmente presentan una fase de aceleración o crecimiento de la producción, seguida de una meseta y después un rápido declino. La historia o los datos que por lo menos hemos observado, si bien es cierto que no hay mucha transparencia, sobre todo por la parte de la OPEC, pero en general no hay mucha transparencia sobre los perfiles de producción, reservas, etcétera, de muchos de los campos o yacimientos, todo lo que sí que se ha podido observar y para lo que tenemos datos ha corroborado su teoría. En este primer gráfico de la izquierda tenemos para varios países o en algunos casos yacimientos concretos un perfil de su historial de producción en el que vemos que se cumple perfectamente esta curva de Hubbert, y después, solo llega hasta 2003, una proyección. En Angola, que además es parte de la OPEC, por ejemplo, se ha confirmado, ¿no?, esta proyección con la realidad. En otros como China, Arabia Saudí, etcétera, pues no es fácil porque no destacan precisamente por su transparencia. Pero bueno, la historia nos confirma esta teoría, que además viene complementada con el gráfico de la derecha, que son los grandes descubrimientos históricos de yacimientos de petróleo. Y aquí, ¿qué podemos ver? Pues que la mayoría de los descubrimientos gigantes se hicieron en 1950, 1960, que desde entonces siguen una tendencia decreciente, y simplemente estos son proyecciones desde 2004. Pero si viésemos la realidad paralelamente a este gráfico, excepto el pico de Guyana y alguna sorpresa positiva más, pues se corresponde bastante con la realidad observada. Entonces, combinando ambas informaciones, tenemos que existe un grueso de descubrimientos hace ya casi 80 años, que además asumimos o pronosticamos que los campos y los yacimientos de petróleo siguen una curva de Hubbert en su producción. Entonces, combinando ambas informaciones, podríamos asumir que muchos de los campos que hoy se da por descontado y para los que se extrapolan producciones a futuro no van a poder cumplirlas, porque precisamente van a mostrar un declive como el que estamos pronosticando. Como ejemplo de la realidad, vamos a centrarnos en Estados Unidos, que aunque podamos criticar que tiene muchos fallos, sí que es verdad que es de los pocos países que comparte información, además muy detallada, de casi cualquier tema que consideremos. Aquí vemos que se está cumpliendo efectivamente la teoría de Hubbert, y que únicamente el shale oil ha evitado lo que hubiese sido una debacle y una situación que ahora estaríamos viviendo, pues mucho más tensionada en el ámbito del petróleo. El primer gráfico que vemos, que es la producción de petróleo convencional, es decir, excluye el shale, alcanzó su pico en casi 9,5 millones de barriles al día en 1970, y desde entonces ha caído casi un 80%. Ha cumplido perfectamente el perfil que esperaríamos, incluso con los avances tecnológicos que vemos que han hecho que la cola derecha pues no sea tan pronunciada la caída y mantenga más o menos la producción. Entonces, si no hubiese sido por la revolución del shale, 10 millones de barriles, ahora recordemos que está produciendo 12,2, y la parte convencional pues serían entre 2 y 3.
9 o 10 millones de barriles no estarían hoy en el mercado, creando un déficit gigante. Bueno, el precio no hubiese sostenido el consumo actual y hubiésemos tenido que buscar otras alternativas porque es insostenible un déficit del 10%, pero no estarían hoy en el mercado. El consenso, digamos, o los inversores asumen que la producción de shale se va a mantener o incluso va a aumentarse en los siguientes años y que, por lo tanto, como veíamos en la slide sobre los inventarios, la reserva estratégica y las asunciones del mercado, no es necesario tomar ninguna medida porque esto va a seguir a futuro. Bueno, la realidad y además mi teoría para futuro dicen otra cosa. Y he querido compartir el perfil de producción de dos cuencas en Estados Unidos. Una ya más madura, que es la de Eagle Ford, y una que es de donde viene todo el crecimiento actual, que es la del Permian. La derecha de todo tenemos Eagle Ford, y vemos como a pesar del precio disparado y que hace económico casi cualquier jugada de shale del año pasado e incluso en este, el perfil de petróleo, que sería el último gráfico de todos, el de debajo de todo, alcanzó un pico y desde entonces es verdad que aún parece que está en la fase de meseta, pero no consigue aumentar. Esto lo que demuestra, y lo hemos visto ya en algunos yacimientos de gas, lo que pasa es que ahora estamos viendo que los de petróleo en shale se comportan igual que los de gas, siguen una curva muy parecida a la del petróleo convencional. El Permian se espera que como aún tiene muchas localizaciones Tier 1, que se llama, es decir, aquellos pozos dentro de un propio yacimiento o un activo con mejores perspectivas de desarrollo, aún sigue creciendo su producción, pero estas localizaciones Tier 1 están cerca de agotarse y los modelos de Goring and Rosenwag, que es una firma especializada en análisis energético y que hasta ahora, de hecho el primer gráfico es suyo, este del petróleo convencional, han sido muy certeros en sus predicciones, asumen que se va a alcanzar el pico de producción en 2025. En ese momento, las otras cuencas, como pueden ser Eagle Ford o Bakken, ya estarán a la baja y a partir de ahí cualquier crecimiento que se pronostique del shale o estimaciones que se hagan, yo creo que van a chocar con una realidad muy distinta. ¿Cómo afecta esto a la OPEC? La OPEC es muy opaca en cuanto a sus reservas y su capacidad de producción por motivos evidentes de interés político y económico. Así, vemos que en los últimos 30 años sus reservas se mantienen planas. Es decir, ellos están comunicando al mercado que cada año son capaces de reemplazar todo el petróleo producido. Esto parece difícil, ¿no? En otras empresas o otras regiones que sí que son públicas y comparten, vemos que en algunos casos las tasas de reposición pueden estar cercanas al 100%, en algún año superarlo, pero por lo general el declino natural del mercado te lleva a perder reservas. Y no solo eso, sino que además cuando no has hecho grandes descubrimientos, como hemos visto, el último gran descubrimiento en el caso de Arabia Saudí fue en 1968. Y la mitad de sus reservas se basan en el campo de Ghawar, que es el más grande del país y la principal fuente de producción. Si vemos el perfil de este campo con lo que nos diría la curva de Hoover, la linealización, tenemos el gráfico de la derecha, el perfil de producción. Vemos como la realidad se ajusta bastante más allá de algunos picos que obviamente la geopolítica y las condiciones de mercado concretas en cada momento pueden afectar. Pero nos hace pensar que este campo, que supone la mitad de las reservas de Arabia Saudí, va a la baja. Como hemos dicho, si no se están reponiendo los descubrimientos o los recursos explotados con nuevos descubrimientos y además los campos actuales presentan este tipo de perfil de declino, toda la capacidad ociosa o de aumento de producción y de ser bisagra que se les estima a estos países puede ser que no exista y de hecho lo más probable es que no sea tan grande como se espera. El mercado no está valorando para nada la posibilidad de que todas estas fuentes de crecimiento y las actuales tengan este declino y está causando unas valoraciones o unas proyecciones que en mi opinión no se van a ajustar con la realidad y tienen una fuerte opcionalidad de cola de generar retornos extraordinarios si al final se descubre que la oferta no es la que se estima. En este sentido, ¿cuáles son mis perspectivas para el mercado a partir de ahora o de aquí en adelante? Pues lo primero de todo es que es muy probable que el mercado entre en déficit en la segunda mitad del año. Estos últimos 6 meses han sido duros para los inversores en energía y en concreto en petróleo porque los precios no han parado de caer y estábamos en una situación de superávit.
en el que la oferta, digamos, era mayor que la demanda y por lo tanto ponía una presión significativa sobre el precio. Aún así, hay que tener en cuenta que las valoraciones actuales de estas empresas ya asumen precios o descuentan precios, mejor dicho, inferiores a los actuales, de $70 el barril. Y no tiene en cuenta o no pone en valor que ya han transformado sus balances en muchos casos. En estas industrias el problema que siempre había, además con la ciclicidad, es que se juntaba con altas cargas de deuda por ser activos o sectores tan intensivos en capital. Con los precios extraordinarios del año pasado, aunque se hayan revertido, no han sido en vano, sino que las empresas han sido capaces de repagar la mayoría o en muchos casos toda su deuda y estar en posiciones de caja neta, lo que reduce muchísimo el riesgo y la ciclicidad de estas empresas. Hay muchos riesgos de cola que no se están valorando, como son los geopolíticos. Lo vimos el año pasado con la guerra de Rusia, pero también con ahora los ataques recientemente a refinerías y a yacimientos en el país ruso. Y también los del peak oil que acabamos de ver, que para mí es la parte más interesante de la oferta y la que es completamente ignorado por el mercado. La inversión, aunque ha aumentado respecto a 2020, como es lógico, y más con el entorno de precios que hemos tenido, es insuficiente. La mayoría de empresas sí que es verdad que han tenido disciplina presupuestaria y están aumentando muy ligeramente la producción o manteniéndola en algunos casos. Aquí otra vez destacar que el declino natural de los campos es de un 6-7% anual, por lo tanto hay gran parte del CAPEX que simplemente va a mantener este perfil de producción y a sustituir lo que se pierde. Por la parte de la demanda, hay muchos miedos de que entremos en recesión, esto colapse el mercado. Bueno, depende cuál sea nuestro horizonte temporal, este puede ser un miedo a tener muy, muy en cuenta, porque si tenemos simplemente 6 meses de horizonte temporal y entramos en recesión, pues es probable que la demanda caiga y el petróleo pueda o no sufrir dependiendo de la oferta, ya veremos. Pero si tenemos un horizonte temporal mayor y con perspectivas más de largo plazo, el propio desarrollo económico del mundo, la nueva adopción de clase media y el crecimiento demográfico deberían ser positivos para la demanda. Como partes negativas o que pueden limitar el aumento del precio en la segunda mitad del año si realmente entramos en déficit, es que seguramente China, que ha hecho acopio de grandes inventarios aprovechando la debilidad en el precio, pues libere también parte de las reservas hasta que la oferta pueda empezar a reaccionar al nuevo régimen de demanda. Eso podría mantener los precios más en rango, que yo estimo entre los 80 y los $100, bastante por encima de lo que tenemos ahora. ¿Y qué debemos tener en cuenta para monitorizar si esta tesis se está cumpliendo o no? ¿O cuáles son los indicadores clave, ¿no? Pues yo diría que hay que monitorizar. Primero, que los recortes que ha anunciado la OPEC para el mes de mayo, que empiezan ahora, se cumplan. Y ahí hay que hacer especial énfasis en Rusia también, porque se asumía un decrecimiento de su producción que hasta ahora no se ha visto. Si bien es cierto que ellos argumentan que sí que están haciendo el recorte de producción estos 2 últimos meses, pero que la variación de los envíos desde Europa, que era su mercado tradicional, ahora hacerlo por tubería o por barco a otras regiones del mundo distorsiona las cifras de exportación, es una cosa a tener en cuenta. Hay que monitorizar también la forma de la curva de futuros. La curva de futuros del petróleo puede tener 2 formas, la que se llama normal, en la que el precio, cuanto más nos alejamos en el horizonte, es más alto que el de ahora, y esto lo que indica es que al final hay unos costes y una incertidumbre temporal en mantener o almacenar las materias primas que hacen que el precio a futuro deba ser más alto que el actual. Y luego la que nos interesa a nosotros y la actual, que es la de backwardation en la curva, que lo que hace es que el precio actual sea más alto que el de entrega futuro, lo cual puede parecer contraintuitivo, pero lanza una señal muy clara al mercado de que hay una escasez y que lo que se quiere es la máxima producción ahora. Pues si esta tesis y realmente el mercado físico se tensiona, lo que veremos es que la curva de futuros entrará aún más en backwardation y esto debe incrementarse. Por la parte de inventarios, más allá de la estacionalidad, es por la primera vez que en esta parte del año hemos visto caer los inventarios en Estados Unidos. Esto es muy significativo porque ahora estamos en época de demanda valle y además en mantenimiento de refinerías. Por lo tanto, cualquier avance en mantener planos o incluso de crecer los inventarios es muy positivo. Con todo esto, yo lo que diría es que los movimientos que hemos visto en el precio, aunque puedan tener sentido, no se corresponden a los fundamentales
las perspectivas son muy positivas y sobre todo tienen mucha opcionalidad de cola que no se está valorando con la teoría del peak oil y la realidad que la confirma, por lo menos hasta el momento, y que las perspectivas para la segunda mitad del año son muy positivas. Sumado a que la valoración de las empresas ya recoge un escenario catastrofista y el riesgo no es tan alto, en mi opinión, por los saneados que tienen los balances, la hacen una oportunidad muy atractiva y por la cual yo tengo una parte tan significativa de mi cartera invertida en este espacio. Con esto concluye la presentación que quería hacer sobre la situación actual del balance. Y por supuesto, si tenéis cualquier otra duda o queréis comentar, podéis dejármelo aquí mismo en los comentarios de YouTube. Como sabéis, tengo una publicación semanal de resumen macroeconómico y en el que hago mucho más foco en estos temas, además de un Discord privado para la parte premium donde comentamos al día cualquier noticia que afecte a este espacio, los últimos desarrollos, las perspectivas y empresas en concreto. Y os dejo en la descripción todas mis redes sociales o donde podéis encontrar cualquier información que voy publicando a diario, tanto en Twitter como en el Substack, y os animo a suscribiros y compartir el vídeo si os ha gustado. Hasta la próxima.